Me llamo Amina Rahman, tengo 42 años, y lo que voy a compartir no es una historia inventada ni una bonita ilustración. Es algo que viví en primera persona y que transformó mi fe de maneras que jamás imaginé. Durante los últimos 18 años, he servido como misionera en algunas de las regiones más difíciles de Asia Central. He enfrentado persecución, pobreza extrema y aislamiento, pero nada me preparó para lo que sucedió aquel julio de 2022. Ese mes, las lluvias monzónicas llegaron con una fuerza inexplicable. Estaba en Sindh, al sureste de Pakistán, un lugar de paisajes áridos y pueblos casi olvidados por el tiempo. Allí, una pequeña comunidad cristiana luchaba por sobrevivir en medio de la pobreza y la discriminación. Muchos de ellos eran exmusulmanes o exhindúes que habían encontrado en Jesús la esperanza que el mundo les había negado. Su decisión de seguir a Cristo les costó caro. Familias que lo rechazaron, perdieron sus trabajos, niños maltratados en la escuela. Sin embargo, había algo en ellos que me dejó sin palabras, una alegría serena, una paz que desafiaba toda lógica humana. Mi historia con esa gente comenzó años antes, en 2018, cuando pisé por primera vez esas tierras polvorientas. Recuerdo el calor sofocante y el autobús destartalado que me dejó en un camino de tierra. El conductor señaló un grupo de casas de adobe y dijo con indiferencia: Mirpur Khas. Nadie viene aquí por voluntad propia. Pero sabía que no estaba allí por casualidad. Unos meses antes, en una conferencia misionera en Lahore, Dios me había hablado de una manera imposible de ignorar. Mientras oraba, tuve una visión. Vi los rostros de mujeres y niños, con los ojos llenos de lágrimas y sonrisas de esperanza. Una voz suave pero firme resonó en mi corazón. Amina, lleva mi palabra a quienes no tienen esperanza. Hay un pueblo que te espera. Esa experiencia fue tan intensa que me flaquearon las piernas y caí de rodillas. 4 años después, allí estaba yo, viviendo entre esas familias, cuando las aguas comenzaron a subir. En cuestión de horas, la lluvia convirtió las calles en ríos, las casas en ruinas y los sueños en lodo. Vi a niños arrastrados por las corrientes, a padres desesperados intentando salvar lo poco que tenían. Todo lo que habíamos construido parecía derrumbarse ante nosotros. En mi corazón, una silenciosa desesperación intentaba sofocar mi fe. Le pregunté a Dios si aún estaba allí, si aún veía a esas personas que habían arriesgado tanto para seguirlo. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió un milagro. En medio de las aguas turbias, comenzaron a surgir señales de vida. Personas que nunca antes habían hablado de fe comenzaron a pedir oraciones. Musulmanes, hindúes y cristianos se unieron para salvarse mutuamente. Inexplicablemente, nuestra pequeña iglesia, hecha de barro y paja, permaneció en pie, mientras todo a su alrededor era arrastrado por las aguas. Esa frágil estructura se convirtió en un faro de esperanza, un refugio no solo para los cristianos, sino para todo el pueblo. Si estás escuchando esta historia, creo que no es casualidad. El mismo Dios que sostuvo a esas personas en medio del caos quiere recordarte que también ve tu dolor. Cuando las aguas de la vida parecen ahogarte, Él sigue siendo el Dios que salva, preserva y transforma. Hoy, cada vez que miro esa sencilla iglesia en medio del desierto, recuerdo que la esperanza nunca se desvanece con las inundaciones. Perdura porque viene de Él. Cuando decidí mudarme a Sindh, me enfrenté a una fuerte oposición dentro de mi propia familia. Mi padre, un hombre respetado en el ministerio cristiano de Jore, que ya había sido blanco de 2 intentos de asesinato debido a su fe, me sujetó con firmeza y me miró a los ojos de una manera que jamás olvidaré. Amina, dijo con la voz quebrada, dediqué mi vida a Cristo y no me arrepiento de las cicatrices que llevo por su nombre. Pero Sindh no es Jore. Allí no hay protección. Las leyes contra la blasfemia se aplican con terrible crueldad, y ser una mujer cristiana soltera solo te convierte en un blanco aún más fácil. Por favor, hija mía, reconsidera esto. Mi hermano mayor, con lágrimas en los ojos, reforzó: Sindh no es lugar para ti, sobre todo si eres soltera. Los extremistas te perseguirán. Las autoridades no te protegerán. Por favor, no te vayas. Mi madre, con el corazón apesadumbrado, me recordaba constantemente las historias que había oído. Misioneros desaparecidos en regiones remotas, cristianos encarcelados bajo falsas acusaciones de blasfemia, pueblos enteros arrasados por rumores crueles. Mis amigos incluso intentaron intervenir, intentando convencerme de que podía servir a Dios de maneras más seguras. Mi pastor incluso sugirió que tal vez estaba malinterpretando la visión que recibí.
¿Estás seguro de que Dios te pide que vayas físicamente a Sindh? Quizás quiera que ores por ellos o que apoyes a los misioneros que ya están allí, pero cuando Dios llama, no hay lugar para la duda ni la negociación. Como está escrito en Jeremías 29, su palabra estaba en mi corazón como fuego ardiente, encerrada en mis huesos. Me cansé de contenerla y no pude. Cada resistencia, cada preocupación, solo me mostraba que Dios me estaba preparando para algo mayor. Las grandes obras siempre enfrentan grandes desafíos. Si este testimonio toca tu corazón, por favor deja un comentario. Me encantaría saber de cualquiera que esté en este viaje conmigo. Una noche, mientras oraba en mi habitación, abrí la Biblia sin querer, algo que no suelo hacer, pero Dios la usó para hablarme directamente al corazón. Mi mirada se posó en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra de justicia. Las lágrimas corrían por mi rostro cuando esas palabras penetraron mi alma como fuego divino. Ya no había ninguna duda. Dios me enviaba a los confines de la tierra y prometía estar conmigo. ¿Qué más podía desear? Preparé mi maleta con lo poco que tenía, algo de ropa modesta, mi Biblia gastada, un pequeño botiquín médico y algunas fotos de mi familia. El día de la partida, para mi sorpresa, fue mi padre, que había sido el más vehemente en su oposición, quien me entregó un pequeño paquete envuelto en tela. «Abre esto cuando llegues a tu destino», dijo con la voz quebrada. «Y recuerda siempre, Mina, eres la hija del rey. Camina con la cabeza bien alta». Cuando finalmente llegué a Mirpur Khas, la realidad era mucho más intensa de lo que jamás había imaginado. El calor era casi insoportable, superando a menudo los 45 degrees, 114 degrees. El agua escaseaba, y la que había estaba contaminada, lo que provocaba frecuentes enfermedades en la comunidad. La pobreza era tan grave que familias enteras vivían en chozas de barro y paja, que apenas las protegían del sol abrasador. Compartían su espacio vital con animales domésticos y se enfrentaban a la constante amenaza de insectos y serpientes. La comunidad cristiana que conocí distaba mucho de la imagen organizada y vibrante que tenía en mente. Estaban dispersos, atemorizados, viviendo a la sombra del miedo. Se reunían en diferentes casas cada semana, ocultando su fe para evitar la persecución. Muchos ni siquiera tenían el valor de confesar públicamente sus creencias. Mi primera impresión fue de profundo desánimo. ¿Cómo podía Dios usar algo tan frágil y pequeño para mostrar su gloria? La primera persona que me abrió su corazón y su hogar fue Shasi Bibi, una viuda de 37 años que criaba sola a sus 3 hijos. Su esposo, Yusuf, había sido atacado por extremistas que acusaron a su pequeño negocio de verduras de contaminar a los clientes musulmanes. La verdadera razón, que nadie dijo en voz alta, era que Yusuf había estado compartiendo discretamente su fe con algunos clientes interesados. Shasi me recibió en su sencilla casa de adobe, con una sonrisa que ocultaba el dolor y el sufrimiento que se reflejaban en sus ojos. Vestida con un shalwar kameez tradicional, descolorido por el tiempo, y una dupata que le cubría modestamente el cabello, me presentó a sus hijos, Adnan, de 17 años, un joven serio y dedicado a sus estudios, Yasmín, de 14, de mirada vivaz y manos hábiles, y el pequeño Tariq, de 8 años, cuya risa iluminaba cualquier habitación. «Bienvenida, hermana», dijo Shasi, ofreciéndole su mejor regalo, una taza de té de cardamomo. «Llevamos 3 años orando para que Dios envíe a alguien que nos enseñe más de su palabra. Muchos no sabemos leer, y pocos tenemos una Biblia, pero nuestros corazones están hambrientos de Dios». La habitación en la que me alojé era sencilla y modesta. Una cama plegable con un colchón delgado, una mesa desvencijada y un pequeño taburete. Las paredes de barro estaban llenas de grietas, por las que a veces aparecían escorpiones y arañas. El baño era una letrina compartida con otras familias, y para bañarse se usaba un cubo de agua que había que usar con mucho cuidado para evitar que se agotara. Esa primera noche, mientras intentaba dormir en esa cama improvisada, las dudas me invadieron como ladrones silenciosos. El sonido de las oraciones musulmanas en la mezquita cercana, el zumbido incesante de los mosquitos, el calor sofocante que me impedía dormir, todo parecía indicarme que había cometido un terrible error. Las lágrimas comenzaron a fluir mientras me preguntaba si estaba confundiendo el deseo de aventura espiritual con un verdadero llamado de Dios. Con manos temblorosas, abrí mi desgastada Biblia bajo la tenue luz de una linterna
temiendo que las pilas se agotaran demasiado rápido. Mis ojos se posaron en Isaías 41:10, el mismo versículo que había confirmado mi llamado. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sin duda te ayudaré. En ese momento, esa palabra se convirtió en mi ancla, mi certeza en medio de la tormenta que comenzaba. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Las lágrimas fluían sin control, pero ya no eran lágrimas de miedo ni duda. Eran lágrimas de confirmación, de entrega y de paz en medio de circunstancias aparentemente imposibles. No eran lágrimas de miedo, sino de certeza. Dios me había llevado justo donde necesitaba estar. Fue entonces cuando recordé el paquete que me había dado mi padre. Con cuidado, a la tenue luz de la linterna, lo saqué. Dentro encontré una Biblia nueva, encuadernada en cuero rojo, con mi nombre grabado en letras doradas. Junto a ella, una nota escrita con la letra cuidadosa de mi padre decía: «Para mi valiente hija Amina, que esta palabra sea tu espada y tu escudo en la tierra donde Dios, con orgullo y amor, te envió, tu padre». Abracé esa Biblia contra mi pecho y por primera vez desde que llegué a Sindh, sentí que no estaba solo. Dios estaba conmigo y su palabra sería mi fiel compañera en cada paso del camino. Durante los siguientes 4 años, trabajamos incansablemente en condiciones que ponen a prueba incluso la fe más firme. La rutina diaria era agotadora. Despertarnos antes del amanecer para escapar del calor abrasador, acarrear agua del pozo comunitario, a menudo contaminado, pero el único que teníamos, preparar comidas sencillas con lo poco que teníamos y luego comenzar el verdadero trabajo, construir una comunidad de fe en medio de un terreno hostil. Empezamos con un pequeño grupo de estudio bíblico en casa de Shasi. Al principio, solo llegaban 5 mujeres, tímidas y cautelosas, asomándose por la ventana para asegurarse de que nadie las viera. Les enseñé a leer con la Biblia, y cada palabra aprendida, cada versículo descifrado, se celebraba con abrazos y lágrimas. Recuerdo especialmente a Fátima, una mujer de 60 años que nunca había tenido la oportunidad de estudiar. El día que leyó Juan 3:16 sola, lloró tanto que pensamos que algo terrible había sucedido. Después, con una sonrisa emotiva nos dijo: «Toda mi vida he escuchado esta palabra de otras personas, pero ahora puedo leerla yo mismo. Es como si Dios me hablara directamente». Con el tiempo, el grupo creció. Las mujeres empezaron a traer a sus hijas, luego a sus maridos, y finalmente, a vecinos de confianza. Juntas, iniciamos proyectos de microcrédito para que las mujeres pudieran emprender pequeños negocios, bordado tradicional, fabricación de ladrillos y cultivo de hortalizas en pequeños huertos. Shadia, mi traductora y mejor amiga, se convirtió en mi mano derecha y mi guardaespaldas cultural. Su fe nunca flaqueó, a pesar de todo lo que había enfrentado. Dios me había quitado a mi esposo, pero me había dado una familia más grande. Cada hermano y hermana en Cristo se convirtió en parte de mi familia, y Shadia me dijo una vez, mientras cuidábamos su pequeño huerto y plantábamos semillas de ocra del mercado: «Amina, eres la hermana que nunca tuve». Pero el primer gran milagro llegó en medio del dolor. El hijo mayor de Shasi, Adnan, de tan solo 17 años, enfermó gravemente de fiebre tifoidea. El hospital más cercano estaba a 30 kilómetros, y no teníamos forma de llevarlo. Los taxis se negaron a transportarnos cuando supieron que éramos cristianos, y la única ambulancia del pueblo llevaba meses averiada. El cuerpo de Adnan ardía como brasas. Deliraba, su piel teñida de un amarillo que nos impactó a todos. El médico local, un hindú que nos atendió en secreto, sabiendo que arriesgaba su propia seguridad, lo examinó cuidadosamente y emitió un veredicto que destrozó el aire. Sin antibióticos intravenosos, sin hospitalización, solo quedaba prepararse para lo peor. La fiebre tifoidea ya había comenzado a atacar sus órganos internos. Esa noche, la casa de Shasi se convirtió en un refugio de oración. 15 de nosotros, apretados en un espacio apenas suficiente para 6, nos turnamos para estar de pie junto a la cama donde Adnan respiraba con dificultad. Durante 7 horas enteras, oramos sin parar, le aplicamos compresas frías en la frente, recitamos promesas de las Escrituras y cantamos himnos en voz baja para no llamar la atención de nuestros vecinos. Cerca del amanecer, mientras cantábamos palabras del Salmo que habla de la protección divina, ocurrió lo extraordinario. Adnan, que llevaba inconsciente casi 2 días, abrió los ojos. La fiebre había desaparecido como si nunca la hubiera tenido.
Pidió agua con voz clara. El médico, perplejo, lo evaluó de nuevo. Ojos, pulso, el abdomen previamente hinchado, y negó con la cabeza con incredulidad. «Esto no tiene sentido médico», murmuró. «Ha ocurrido algo que la ciencia no puede explicar». La noticia se extendió por la comunidad como el viento entre la paja seca. Personas que antes nos evitaban vinieron, primero por curiosidad, luego con ansias de algo más grande. Madres trajeron a sus hijos enfermos pidiendo oración. Ancianos se sentaron a escuchar las historias bíblicas que Shazi narraba con nueva elocuencia. Jóvenes que habían perdido toda esperanza en el futuro comenzaron a descubrir un propósito entre nosotros. En 2 años, el pequeño grupo creció de unas pocas familias a más de 60 personas. No éramos grandes comparados con las iglesias de Lahore o Karachi, pero en Mirpurkhas, donde los cristianos representaban menos del 1%, ese crecimiento lo era todo. Con el apoyo de las iglesias de Yore y algunas organizaciones misioneras, pudimos comprar un terreno cercano y construir una sencilla construcción de adobe y paja, que se convirtió en nuestro centro comunitario y lugar de culto. Nada ostentoso en el exterior, sin campanas ni cruces, para no llamar la atención. En el interior, pintamos un mural sencillo de Jesús alimentando a la multitud, un recordatorio de que con poco, Dios puede dar mucho. Pero a medida que crecíamos, la hostilidad también aumentó. Primero vinieron las miradas frías y los rechazos al comprar en el supermercado. Luego, los niños dejaron de jugar con los nuestros. Después llegaron las amenazas más explícitas, grafitis en las paredes del centro, palabras rojas cargadas de odio, mensajes que preferí no traducir delante de la congregación para no sembrar el pánico, pero que me ardían en el corazón. «Muerte a los infieles», decían algunos. «Conviértanse o serán quemados», declaraban otros. Un viernes después de misa, encontramos una amenaza escrita con pintura roja en la puerta. «Infieles, salgan de aquí o sufran las consecuencias». El miedo impregnaba la atmósfera, pero también se apoderó de nosotros algo más firme, una silenciosa determinación de no ceder. Denunciamos las amenazas a la policía local y, como esperábamos, no recibimos ayuda real. El agente que nos atendió apenas levantó la vista de su escritorio y dijo, con voz indiferente, «Solo son palabras. Nadie resultó herido. No vamos a asignar recursos por los grafitis». En un susurro, incluso intentó culparnos. «Tienen que entender que algunas actividades provocan una reacción». Salimos de la comisaría con la amarga sensación de que el Estado no nos apoyaría. Convocamos entonces una reunión urgente con los líderes comunitarios. Las opiniones estaban divididas. Algunos querían suspender temporalmente las reuniones. Otros preferían volver a reunirse en diferentes casas como antes. Algunos sugirieron contactar con organizaciones internacionales de derechos humanos, aunque sabíamos que esto podría exacerbar aún más a los extremistas. En medio del debate, Shazia, hasta entonces silenciosa, habló con una firmeza que silenció a la sala. Recordé claramente sus palabras. Su esposo había dado la vida por su fe. Ella, de ser necesario, haría lo mismo. «Si nos escondemos ahora», preguntó, «¿qué lección les enseñaremos a nuestros hijos? ¿Que nuestro Dios es inferior a nuestros perseguidores?». Citó Romanos 8:31. «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?». Esa frase despertó en todos una valentía inesperada. Decidimos seguir adelante, pero con mucha cautela. Tomamos medidas prácticas, reforzamos las puertas, instalamos luces que iluminaban el exterior por la noche y organizamos turnos de vigilancia para patrullar el perímetro mientras se celebraba el servicio. Aún así, veía el miedo en los gestos de Shazia, en sus manos temblorosas mientras preparaba el té, en la forma en que siempre miraba a sus hijos, pero nunca lo demostró. Repetía en voz baja, «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?». Y era esta confianza la que nos sostenía cada vez que surgía una nueva amenaza. El domingo 14 de agosto, día de la independencia de Pakistán, decidimos hacer algo que fuera a la vez una protesta silenciosa y un acto de fe, celebrar un servicio especial y demostrar que éramos tan patriotas como cualquier otro ciudadano. Decoramos nuestro centro con pequeñas banderas verdes y blancas, oramos por la nación, cantamos himnos intercalados con canciones patrióticas y compartimos un almuerzo sencillo donde cada familia trajo lo poco que tenía. Esa mañana empezó a llover. Al principio parecía el monzón de siempre, algo que refrescaba y llenaba los pozos. Nunca imaginamos que fuera el preludio de algo mucho mayor. Las lluvias monzónicas de ese año se intensificaban en todo el país, y sin previo aviso, la tormenta azotó Sindh con una furia que ninguno de nosotros había visto antes.
En cuestión de horas, nubes oscuras cubrieron el cielo, y el agua llegó con tanta fuerza que puso el mundo patas arriba. Durante el servicio, algo extraño comenzó a suceder. Mientras cantábamos el himno final, sentí que el agua se filtraba lentamente por debajo de las puertas de nuestro centro comunitario. Al principio, pensamos que se trataba de la inundación habitual de las fuertes lluvias, pero pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más grave. En cuestión de minutos, el agua nos llegaba a los tobillos. Los niños empezaron a llorar, las madres los acunaban en brazos y los ancianos luchaban por mantener el equilibrio en el suelo resbaladizo. A través de la puerta pude ver la escena afuera. Era desesperada. Las calles se habían convertido en ríos caudalosos y las casas de barro, frágiles como papel mojado, comenzaban a derrumbarse, arrastradas por la fuerza del agua. Muebles, animales e incluso techos fueron arrastrados sin piedad. Grité para que todos subieran a un terreno más alto. Manténganse unidos. Quienes saben nadar, ayuden a quienes no. El caos era inimaginable. La lluvia caía a cántaros, como si los cielos se hubieran abierto, y el viento aullaba con una furia aterradora. El agua subía implacablemente, tragándolo todo a su paso. Incluso los hombres más fuertes apenas podían resistir la corriente. Shasia corría de un lado a otro, ayudando a los más vulnerables a ponerse a salvo, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Su voz, llena de fuerza y determinación, atravesaba el rugido de la tormenta, guiando y animando a todos. De repente, vi que su rostro cambiaba. Se detuvo, se giró y gritó con un miedo que me heló el corazón. «Hijos míos». Adnan y los niños estaban en casa. No fueron al servicio porque Tariq tenía fiebre. Sin pensarlo 2 veces, Shasia intentó cruzar la corriente para alcanzarlos. «¡Shasia!», grité, pero el rugido del agua ahogó mis palabras. Intenté correr tras ella, pero 2 hombres me agarraron de los brazos, impidiéndome el paso. Uno de ellos, un anciano respetado de nuestra comunidad, me dijo con voz grave: «Vas a perder la vida, hermana Amina. Es imposible llegar ahora. El agua sube demasiado rápido». Las horas siguientes fueron una pesadilla. Logramos llegar a una colina cercana, exhaustos y empapados, junto con otras familias que también habían logrado refugiarse allí. Desde arriba, vimos cómo nuestro pueblo desaparecía bajo un mar de agua turbulenta y fangosa. Las casas se derrumbaban como si estuvieran hechas de azúcar. Los techos se arrancaban como hojas secas, y animales, pertenencias, todo fue arrastrado por la corriente. El sonido era ensordecedor. El rugido del agua, el crujido de los edificios al derrumbarse, los gritos desesperados de los atrapados y el llanto angustiado de los niños. Pero lo peor de todo era que Shasia y sus hijos aún no habían llegado. Cada minuto que pasaba se sentía como una dolorosa eternidad. La lluvia era incesante y nuestra pequeña colina parecía encogerse, convirtiéndose en una isla rodeada por las aguas. Poco a poco llegaron más personas, algunas nadando, otras agarradas a trozos de madera o plástico, muchas heridas y con huesos rotos. Con lo que quedaba, improvisamos un refugio con lonas y ramas, separamos a los heridos, atendimos a las mujeres y a sus hijos pequeños, y protegimos a los ancianos. Compartimos las pocas provisiones que logramos rescatar, una bolsa de arroz, algo de fruta y botellas de agua. En medio de tanto dolor y destrucción, nos aferramos a la esperanza, la certeza de que Dios seguía con nosotros, incluso en ese momento de oscuridad. Los recursos médicos eran casi inexistentes, un pequeño botiquín de primeros auxilios y algunas medicinas que una mujer logró rescatar en medio del caos. Esa noche, empapados hasta los huesos, acurrucados bajo lonas improvisadas, temblamos bajo el sofocante calor del monzón. Rezamos con una intensidad nunca antes sentida. Sin comida, casi sin agua potable, y con el número de personas refugiadas en nuestra colina creciendo cada hora, ocurrió algo sorprendente. Las divisiones religiosas desaparecieron ante la tragedia. Musulmanes, hindúes, cristianos, todos juntos. Señor, comencé a orar en voz alta mientras nos tomábamos de la mano, formando un círculo apretado bajo la lluvia implacable. Tú que calmaste la tormenta, tú que dijiste: paz, calmaos, aguas embravecidas, te suplicamos que detengas esta destrucción. Protege a Shasia y a sus hijos. Salva a toda persona atrapada en las aguas. Muéstranos tu misericordia, Dios Todopoderoso. Mientras orábamos, vi algo que jamás olvidaré. Hombres y mujeres de todas las religiones,
muchos de los cuales nunca habían participado en la oración cristiana, alzando las manos al cielo, con lágrimas corriendo por sus rostros. Una anciana musulmana, con el hijab pegado a su cabeza mojada, me apretó la mano con fuerza y dijo: «Tu Dios, mi Dios, es el mismo Dios. Por favor, sigue rezando, hermana. Él necesita escucharnos». Fueron los 3 días más largos de mi vida. Por fin paró de llover, pero el agua tardaba en bajar. A nuestro alrededor había un mar inmenso y fangoso, y los tejados de las casas parecían pequeñas islas a la deriva. Helicópteros de rescate pasaban de vez en cuando, dejando caer paquetes de comida y botellas de agua. Casi nunca había suficiente para todos. Las noticias que llegaban por la radio a pilas eran devastadoras. Más de 250. 0 personas habían perdido sus hogares en toda la provincia. Aldeas enteras habían sido arrastradas por las aguas. Cientos de vidas se habían perdido. Cada vez que un barco de rescate se acercaba a nuestra isla improvisada, corría a la orilla gritando nombres, preguntando por Shasia, por sus hijos, por los hermanos y hermanas de nuestra comunidad que aún no habían llegado al refugio. Las respuestas siempre eran las mismas: miradas de lástima, sacudidas de cabeza. «Lo siento, hermana». No hemos visto a nadie con esos nombres. Mi corazón se rompía un poco más con cada respuesta negativa, cada hora sin noticias. Por la noche, cuando otros dormían, me arrodillaba en el barro y clamaba a Dios en silencio, con lágrimas mezclándose con la lluvia que aún caía en gotas dispersas. «Señor», susurré, «tú que abriste el mar rojo, salvaste a Noé del diluvio, rescataste a Pedro mientras se hundía, salva a Shasia y a sus hijos. No permitas que esta tragedia destruya todo lo que hemos construido para tu gloria». Al 4.º día, cuando el agua había bajado lo suficiente como para permitirnos vadear con el agua hasta la cintura en algunas zonas, me di cuenta de que no podía esperar más. La angustia de la incertidumbre me consumía y necesitaba saber, aunque la verdad me doliera. «Voy a buscarlos», anuncié a la pequeña comunidad reunida alrededor de una fogata, tratando de protegerse de la humedad de la noche. «Alguien tiene que venir conmigo. No puedo ir sola». Ibrahim, un joven de 22 años de nuestra iglesia, inmediatamente dio un paso adelante, con mirada firme y un corazón valiente. «Voy contigo, hermana Amina», dijo Ibrahim con firmeza. Era carpintero, joven y fuerte, y conocía cada rincón de Mirpurkas, incluso los callejones que ahora estaban inundados. Partimos al amanecer, armados con largos palos para explorar el terreno y evitar hoyos o corrientes peligrosas. Recogimos lo poco que teníamos para compartir: unas cuantas botellas de agua, trozos de pan y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Si encontrábamos a alguien con vida, sería urgente ayudarlo. Lo que vimos superó nuestras peores pesadillas. Mirpurkas, el lugar que había llamado hogar durante 4 años, estaba irreconocible. Donde antes había casas sólidas, ahora solo quedaban montones de escombros. Árboles enteros habían sido arrancados de raíz. Los caminos habían desaparecido bajo gruesas capas de lodo. El olor era insoportable, una mezcla fétida de barro podrido, aguas residuales, animales muertos y productos químicos que se filtraban de talleres y pequeñas fábricas. Intentamos cubrirnos la boca y la nariz con pañuelos empapados en agua limpia, pero apenas se aliviaba el asco. Continuamos en silencio, demasiado conmocionados para expresar nuestras palabras, con la vista alerta ante cualquier señal de vida. De vez en cuando, nos cruzábamos con otros, tan perdidos y aturdidos como nosotros, buscando entre los escombros. Compartimos el agua e intercambiamos nombres con los que seguían desaparecidos, pero nadie había visto a Shasia ni a sus hijos. Cuando llegamos a lo que debería haber sido el centro comunitario, solo quedaba una pared en pie. El mural de Jesús alimentando a la multitud, pintado con tanto esmero por Yasmín y otros jóvenes, había desaparecido, borrado por la fuerza del agua y el viento. Nuestro altar, las sillas, la pequeña biblioteca que habíamos creado con tanto esmero, las máquinas de coser del proyecto de mujeres, todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Me arrodillé en el barro y un profundo gemido de dolor escapó de mi pecho. No solo lloraba el edificio, sino todo lo que representaba: años de lucha, sacrificio, esperanza y comunidad. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Cómo puede ser parte de tu plan? Las preguntas surgieron sin filtro, crudas y llenas de desesperación. No tenía miedo de cuestionar a Dios. Él sabía lo que había en mi corazón. Sabía que,
Incluso en mi desesperación, mi fe no se había roto. Simplemente luchaba con ella, como Jacob luchó con el ángel. Ibrahim me puso la mano en el hombro con suavidad, sin intentar consolarme con palabras vacías. Simplemente estaba allí, compartiendo mi dolor, recordándome que no estaba sola en esta dura prueba. Tenemos que seguir buscando, dije, mirándolo a los ojos. Quizá alguien sobrevivió, quizá Shazia y sus hijos. No necesitó terminar la frase. Ambos sabíamos que las posibilidades eran escasas, pero mientras hubiera alguna esperanza, no nos rendiríamos. Seguimos hacia la casa de Shazia. El agua todavía nos llegaba a las rodillas en varios puntos, y el lodo hacía que cada paso fuera pesado y peligroso. Con cada metro que pasaba, el corazón se me encogía más, preparándome para el dolor que sabía que se avecinaba. Finalmente llegamos. Lo que había sido la pequeña casa de adobe donde compartía comidas, risas y oraciones, simplemente había desaparecido. Ni rastro de la estructura, ni del jardín que cuidaba con tanto esmero, ni de los sencillos muebles que el propio Ibrahim le había construido. Lo único que quedó fue barro, escombros y un silencio aplastante. «Shazia», grité con todas mis fuerzas, con la voz entrecortada por la angustia. «Adnan, Yasmin, Tariq». Pero solo el silencio respondió, un silencio tan profundo, tan vacío, que parecía burlarse de nuestra esperanza. Ni siquiera los pájaros cantaban, e incluso el viento parecía haberse detenido, como si la creación misma contuviera la respiración ante la tragedia que nos consumía. Ibrahim y yo empezamos a movernos, escudriñando los escombros, sin saber qué buscar. Buscábamos cualquier cosa, una pista, una señal de que habían escapado o, temíamos, evidencia de lo peor. Pasamos una hora trabajando en silencio, con las manos cortadas por los bordes afilados de los ladrillos rotos y la ropa empapada de barro. Encontramos fragmentos de la vida que habían tenido, un trozo del shalwar favorito de Yasmín, un cuaderno mojado con la letra meticulosa de Adnan y un pequeño juguete de madera que Ibrahim había tallado para el pequeño Tariq. Cada uno de esos objetos era una herida abierta en mi corazón. Eran todo lo que quedaba de una familia que había sido el pilar de nuestra comunidad, un símbolo viviente de resiliencia y esperanza. Estábamos a punto de darnos por vencidos cuando Ibrahim señaló algo a unos 50 metros de distancia, cerca de lo que debía ser el antiguo mercado local. «Hermana Amina, mire, hay alguien ahí». Forcé la vista, intentando descifrar lo que había visto, hasta que finalmente la vi. Una figura solitaria, arrodillada sobre un montón de escombros. Corrí, tropezando en el barro, levantándome y cayendo de nuevo, hasta que me acerqué y pude distinguir mejor a la mujer. El cabello negro enredado caía sobre su rostro encorvado, cubierto de barro y tierra, casi irreconocible. Pero yo lo sabía, era ella. «Shazia, alabado sea Dios», grité, corriendo hacia ella. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho, pero algo me hizo detenerme a pocos metros de distancia. Shazia no se movió. No levantó la vista, permaneció inmóvil, arrodillada, con la mirada fija en algo que sostenía en sus manos. Cuando llegué a su lado, me di cuenta de lo mal que estaba, cubierta de barro de pies a cabeza, con cortes y moretones por todo el cuerpo. Tenía la ropa rota y le faltaba un zapato. Sus ojos, hinchados por el llanto, no contenían lágrimas, solo una expresión vacía y distante, como si estuviera mirando al mundo. «Shazia», dijo, tocándole el hombro con cuidado, temeroso de romperla. «Soy yo, Amina. ¿Estás herida? ¿Dónde están los niños?» Por un momento, temí que no me reconociera, que el trauma la hubiera llevado a un lugar donde ya no pudiera conectarse con nosotros. Pero lentamente, como si despertara de un trance, levantó la vista. Tenía los labios agrietados y sangrantes, y la cara tan magullada que apenas pude reconocerla. Pero lo que más me impresionó no fue su apariencia, sino lo que sostenía en sus manos. Era una Biblia, pero no una Biblia cualquiera. La reconocí al instante. Era la Biblia que mi padre me había regalado, con su cubierta de cuero rojo y mi nombre grabado en letras doradas, la misma que le había regalado a Shazia cuando aprendió a leer, diciéndole que ahora la palabra era suya para descubrirla y atesorarla. La sostenía en sus manos, la Biblia flotando entre los escombros, como una señal silenciosa en medio de la destrucción. Shazia susurró, con la voz ronca, casi sin fuerza, como si no hubiera hablado durante días. «Todo está perdido, Amina. Mi casa, mis pertenencias, mis recuerdos, mis hijos. No pude llegar a tiempo.
La casa se derrumbó antes de que pudiera entrar. Oí los gritos, pero no pude hacer nada. La corriente me arrastró. Luché, pero no pude. Su voz se quebró, y un suspiro seco y sin lágrimas sacudió su frágil cuerpo. Ibrahim llegó y se quitó el abrigo para ponérselo a Shazia. A pesar del calor sofocante que nos rodeaba, mi mundo pareció congelarse. Adnan, el erudito que soñaba con ser médico. Yasmín, la artista de 14 años que veía la belleza incluso en las cosas más sencillas. Y el pequeño Tariq, de 8 años, con una risa que iluminaba hasta los rostros más cansados de los ancianos del pueblo. No podía ser cierto. Me negaba a creerlo. Quizás lograron escapar. Intenté convencerme, aferrándome a cualquier atisbo de esperanza. Quizás alguien los ayudó. Quizás estén en otro refugio. Shazia meneó la cabeza lentamente. Los busqué durante 3 días. Continuó con voz frágil pero firme. Caminé kilómetros, llamándolos hasta quedarme afónico. Fui a todos los refugios. Pregunté a todos los grupos de rescate. Nadie los vio. Caí de rodillas a su lado, con las lágrimas finalmente escapando sin control. La abracé tan fuerte como pude, como si mi abrazo pudiera absorber parte de ese inmenso dolor, como si fuera posible sostenerla en lugar de los brazos vacíos de sus hijos. Entonces, Shazia miró la Biblia en sus manos, como si fuera un tesoro inexplicable. Justo cuando perdí toda esperanza, justo cuando estaba lista para dejarme llevar por la corriente y reunirme con mis hijos, vi algo brillar entre los escombros, dijo con una mezcla de asombro e incredulidad en su voz. Era esto. Con manos temblorosas pero firmes, me entregó la Biblia. Era mi Biblia, la que le había regalado cuando aprendió a leer. La tapa de cuero rojo, con mi nombre grabado, ya desgastada, pero aún visible. Pero lo que más me impactó fue el estado del libro. Estaba prácticamente intacto. Las páginas estaban húmedas en los bordes, pero perfectas. La cubierta parecía recién pulida, reluciendo bajo la grisácea luz del día. Cuando Shazia abrió la Biblia, las palabras eran perfectamente legibles, prístinas, como si acabaran de ser impresas. Flotaba en el agua, dijo, con una voz que cobraba nueva fuerza, una mezcla de asombro y fe que parecía desafiar todo lo que la rodeaba. Todo lo demás está bajo el lodo, muebles, ropa, ollas, todo destruido o arrastrado por la corriente. Pero la Biblia flotaba, como protegida por manos invisibles. Y cuando abrí la Biblia, se abrió en este mismo pasaje. Miré hacia donde señalaba el dedo tembloroso de Shazia. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. Un escalofrío me recorrió la espalda. En medio de la destrucción más absoluta, del dolor más insoportable, Dios hablaba. Su palabra había sobrevivido a las aguas embravecidas para traer un mensaje. Shazia se secó una lágrima solitaria que se había formado en su ojo derecho, como si su cuerpo hubiera encontrado una última reserva para llorar. No entiendo por qué Dios permitió que se llevaran a mis hijos. No entiendo por qué salvó su palabra, y no a mis pequeños, sino a Mina. Cuando vi esta Biblia flotando, cuando leí este versículo, supe que Dios no nos había abandonado. Sigue aquí, en medio de las ruinas, en medio de nuestro dolor. Si estás pasando por tu propia inundación, tu propia catástrofe personal, recuerda esto: Dios está conmigo en las aguas. Así que este testimonio te llega. Lo que ocurrió después solo puede describirse como un milagro multifacético, una demostración de cómo Dios puede tejer hilos de esperanza en el tapiz del sufrimiento humano. Mientras nos arrodillamos junto a la Biblia flotante, tratando de entender qué significaba todo aquello, oímos gritos a lo lejos. Ibrahim, que había estado observando la zona mientras hablábamos, corrió hacia nosotros agitando los brazos frenéticamente. «Hermana Shazia, hermana Amina, vengan rápido. Es imposible. Es un milagro». El rostro que antes estaba sombrío y resignado, ahora brillaba con una emoción difícil de descifrar. Alegría, admiración, incredulidad. «¿Qué pasa, Ibrahim?», pregunté, ayudando a Shazia a ponerse de pie. Le temblaban tanto las piernas que tuve que sujetarla. «No te lo puedo explicar. Tienes que venir a verlo, rápido». Corrimos tras él, o mejor dicho, lo intentamos. Shazia apenas podía caminar, y el terreno era traicionero, cubierto de escombros y barro resbaladizo. Ibrahim regresó para ayudar, impaciente pero con cuidado, y entre los dos casi cargamos a Shazia. Nos dirigimos hacia lo que quedaba de una escuela, a casi 1 kilómetro de distancia.
una de las pocas estructuras de hormigón del pueblo. Gran parte se había derrumbado, pero una parte aún se mantenía en pie, aunque dañada. Al acercarnos, distinguía un pequeño grupo de rescatistas con chalecos naranjas, algunos lugareños y... no podía creerlo. Mi mente parecía jugarme una mala pasada, proyectando mis deseos más desesperados en la realidad, pero a medida que nos acercábamos, la verdad era innegable. Allí, rodeados por el pequeño grupo, estaban Adnan, Yasmín y Tarik, magullados, cubiertos de barro, con la ropa desgarrada, con expresiones de trauma que ningún niño debería soportar, pero vivos y respirando. El reencuentro fue indescriptible, una explosión de emociones tan intensa que pareció traspasar todas las barreras físicas del cuerpo humano. Shazia gritó, lloró, rió, todo al mismo tiempo, abrazando a sus hijos como si nunca los fuera a dejar ir, tocando sus caras, brazos, manos, como para asegurarse de que eran reales, y no fantasmas nacidos de la desesperación. Los niños se aferraron a ella con la misma intensidad. Tarik, el más pequeño de la familia, lloraba desconsoladamente, hundiendo la cara en el cuello de Shazia, buscando consuelo. Yasmín, siempre tan intensa, oscilaba entre la risa nerviosa y un profundo dolor que brillaba en sus ojos. Adnan, quien a pesar de sus 17 años intentaba mantener el equilibrio, no pudo contener las lágrimas y se desplomó como el niño que aún era en su interior. Me arrodillé allí, sintiendo el peso del milagro ante mí, lágrimas fluyendo sin previo aviso y palabras de gratitud brotando en un murmullo casi sin sentido. Gracias, Dios mío, gracias, alabado sea tu nombre. Cuando el agua por fin empezó a bajar y pudimos respirar con más tranquilidad, las preguntas nos asaltaron. ¿Cómo habían sobrevivido? ¿Dónde habían estado todos estos días? Fue Adnan, siempre maduro para su edad, quien nos contó la historia. Su voz aún temblaba, pero tenía una firmeza sorprendente. Cuando llegó la inundación, intentamos ir al centro comunitario a buscar a mamá, pero el agua subió demasiado rápido. Las calles se convirtieron en ríos en cuestión de minutos. Hizo una pausa, tragó saliva y continuó, mientras Yasmín le apretaba la mano para fortalecerse. Un vecino, el señor Faisal, nos vio luchando contra la corriente y nos ayudó a subir al tejado de su casa. Era el único de concreto en esa calle. Los demás eran de paja o barro. Cuando nuestra casa se derrumbó, arriesgó su vida para salvarnos. Nos dijo que nadáramos hasta la escuela, que estaba en un terreno más alto. Los 4 nadamos juntos, agarrándonos a una puerta flotante. El nombre del señor. Faisal me traía recuerdos complejos. Era un hombre reservado, dueño de una pequeña tienda de comestibles, siempre amable, aunque no mostraba ningún interés en nuestra fe. Nunca asistía a nuestros servicios, pero era cortés, algo poco común, ya que muchos otros comerciantes nos rechazaban. ¿Y dónde está el señor Faisal?, preguntó Shazia, mirando a su alrededor, como si lo viera allí, entre todos los que estaban cerca. El rostro de Adnan se ensombreció y un silencio denso invadió la habitación, como si ya supiéramos la respuesta. Justo cuando estábamos a punto de llegar a la escuela, Tarik resbaló y la corriente empezó a arrastrarlo. El señor Faisal saltó tras él y logró recuperarlo, pero al segundo siguiente fue arrastrado. No pudimos salvarlo. La corriente era demasiado fuerte y desapareció demasiado rápido. Una mezcla de alegría y dolor llenó nuestros corazones. La vida de una persona salvada a cambio de la de otra perdida. Un gesto puro de amor, proveniente de un musulmán que dio su vida por niños cristianos. Las barreras religiosas que una vez nos dividieron se disolvieron ante ese sacrificio. Llegamos a la escuela y encontramos a otras personas refugiadas allí, continuó Adnan. Ayudamos a los heridos, compartiendo los pocos suministros que teníamos. Intentamos encontrar a mamá, pero el agua alrededor del edificio era demasiado profunda y peligrosa. A la mañana siguiente, cuando el nivel del agua bajó un poco más, llegó un equipo de rescate en barco. Shazia, entre lágrimas, abrazó a sus hijos con una gratitud indescriptible, un momento que nos recordó que incluso en los peores momentos, la esperanza puede renacer. El Señor da y el Señor quita, murmuró Shazia, citando a Job, con voz cansada pero llena de fe. Bendito sea el nombre del Señor. La noticia de que los niños habían sobrevivido se extendió rápidamente por el campamento de refugiados que comenzaba a formarse en la colina, como si, en medio de la devastación, todos necesitaran una señal de esperanza. Y esta esperanza llegó con la historia de la Biblia que había flotado intacta sobre las aguas.
Personas de todas las religiones comenzaron a acercarse a la tienda improvisada donde estábamos, atraídas por un rumor que se extendía como la pólvora. Hay un libro sagrado que sobrevivió al diluvio, que flotó cuando todo lo demás se hundió. ¿Será cierto?, preguntaban con una mezcla de duda y anhelo. Shasya, a pesar de su cuerpo marcado por el dolor, portaba una serena dignidad que parecía provenir de otra parte. Sin predicar ni intentar convencer a nadie, compartió su experiencia. Relató cómo, en lo más profundo de la desesperación, cuando parecía que todo estaba perdido, vio la Biblia flotando, abierta a un pasaje que hablaba precisamente de aguas inamovibles. Todo lo que construimos a lo largo de los años se destruyó en minutos, dijo con voz suave pero llena de convicción, resonando incluso en los rincones de las tiendas. Perdí mi casa, mis posesiones y casi pierdo a mis hijos, pero esta Biblia flotaba como un recordatorio. Dios no nos ha abandonado. Si su palabra sobrevivió, nosotros también lo haremos. Estas palabras sencillas pero poderosas encontraron un lugar en los corazones destrozados por la pérdida. Musulmanes que habían perdido a familiares, hindúes que vieron sus posesiones arrasadas por las inundaciones, sikhs cuyos templos fueron destruidos. Todos encontraron consuelo en la historia de Shasya y en la Biblia que desafió las aguas. En las semanas siguientes, a medida que avanzaban lentamente las obras de reconstrucción, algo increíble comenzó a suceder en el campo de refugiados. Cada noche, personas de diferentes religiones se reunían alrededor de la Biblia flotante. Se sentaban en círculo, cosían mantas húmedas a la luz parpadeante de las lámparas de queroseno y leían pasajes llenos de consuelo y esperanza. Al principio éramos pocos, principalmente nuestra pequeña comunidad cristiana, pero el círculo creció. El primero en unirse fue un anciano musulmán llamado Ibrahim Khan, un hombre de 78 años. Con voz temblorosa y manos encallecidas por el duro trabajo, sostenía la Biblia con reverencia. «He visto muchas tragedias en mi vida», dijo. «Sequías que mataron a mi ganado, conflictos que se llevaron a mis hermanos, enfermedades que me robaron a mis hijos, pero nunca he visto un libro que sobreviviera a las aguas como este. Alá tiene un propósito en esto. Quiero escuchar lo que dice». Pronto, una familia hindú que había perdido a su padre en la inundación se unió al círculo. Luego llegaron más musulmanes, hindúes e incluso un pequeño grupo de sikhs del Punjab para ayudar con las labores de socorro. Nadie impuso su fe, simplemente compartíamos una esperanza común, que incluso en la peor tormenta había algo más grande que mantenía unidas nuestras vidas. No convertimos esas reuniones en un culto formal, ni en algo rígido. Simplemente nos sentábamos, leíamos la palabra y dejábamos que hablara por sí sola. Y una de esas noches, el Salmo 46 resonó profundamente en todos nosotros. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra ceda. Fátima, una joven musulmana que perdió a toda su familia en la inundación, rompió a llorar desconsoladamente. Entre sollozos repetía: «Parece que estas palabras fueron escritas para nosotros, para este momento. Este libro me llega al corazón». Más tarde, se acercó a mí con una mirada curiosa y una tímida esperanza, queriendo saber más sobre Jesús, cómo calmó la tormenta, caminó sobre las aguas y ofreció agua viva a la samaritana. Estas no eran preguntas de estudio, sino la búsqueda desesperada de alguien que necesitaba consuelo. Y Fátima no fue la única. En los días siguientes, decenas de personas de diferentes credos se acercaron a mí, algunos llenos de curiosidad, otros con un hambre espiritual que apenas podían explicar. Un hindú, que había perdido su tienda de telas y todos sus ahorros en la inundación, me dijo: «Si este libro sobrevivió a las inundaciones, quiero conocer al Dios que lo protegió. Mi Dios ni siquiera salvó la estatua del templo, que se convirtió en lodo». El campamento, antaño un lugar de dolor y desesperación, comenzó a transformarse. A pesar de la falta de alimentos y medicinas, el calor sofocante y los insectos que transmitían enfermedades, un nuevo espíritu de unidad y esperanza floreció, como un lirio en medio de un pantano. Se formaron círculos de oración, y la gente compartió lo poco que tenía. Mujeres de todas las religiones cocinaban juntas en grandes ollas comunitarias, transformando ingredientes sencillos en comidas que nutrían cuerpo y alma. Los hombres que antes se miraban con sospecha debido a sus diferencias religiosas, ahora trabajaban codo a codo, construyendo refugios improvisados, cavando zanjas de drenaje y enterrando a los muertos con dignidad. Y,
Un mes después de la tragedia, celebramos algo que parecía imposible: el primer bautismo. Fátima, la joven musulmana que lloró al escuchar el Salmo 46, entregó su vida a Cristo. A su lado estaba su hermano menor, un chico de 16 años, a quien un pescador cristiano había rescatado del agua. El bautismo no tuvo lugar en una iglesia lujosa ni en un baptisterio preparado. Fue allí mismo, en las aguas que destrozaron nuestras vidas, ahora en retirada, más tranquilas y llenas de significado. «Estas aguas me arrebataron a mi familia», dijo Fátima antes de zambullirse, con la voz temblorosa, pero sus ojos brillaban con una paz que superaba todo lo que yo había visto. Pero a través de ellas, encontré una nueva familia en Cristo. Lo que el enemigo intentó destruir, Dios lo usó para crear algo nuevo. Si esta historia te conmovió, compártela. Cuéntaselo a al menos 5 personas. Tu simple acción puede transformar una vida. En los meses siguientes, mientras se reconstruían lentamente las casas, nuestro ministerio creció de maneras que jamás hubiéramos imaginado. La Biblia flotante, como todos llegaron a llamar a ese libro milagroso, se convirtió en el símbolo y centro de una comunidad interreligiosa de búsqueda, esperanza y fe renovada. Musulmanes, hindúes y cristianos comenzaron a reunirse con frecuencia para leer esas páginas sagradas, conversar sobre sus enseñanzas y encontrar consuelo en las promesas que contenían. No todos se convirtieron al cristianismo, muchos permanecieron firmes en sus creencias, pero algo profundo había cambiado. Un respeto genuino, una apertura al diálogo y la comprensión de que, a pesar de nuestras diferencias, todos buscamos un Dios que nos sostenga en las tormentas de la vida. Incluso los líderes religiosos locales, que antes nos veían con recelo u hostilidad, comenzaron a participar en las conversaciones interreligiosas que organizábamos. El imán de la mezquita del pueblo, que previamente había advertido a su comunidad que se mantuviera alejada de nosotros, llegó a decir: «Puede que tengamos diferentes libros, diferentes profetas, diferentes caminos, pero servimos al mismo Creador misericordioso». La noticia de la Biblia flotante y la historia de Shazia se difundieron más allá de nuestra comunidad. Periodistas de importantes ciudades como Karachi y Lahore vinieron a escucharnos, y el testimonio de Shazia se publicó en periódicos nacionales e incluso internacionales. Las organizaciones humanitarias, conmovidas por esta historia, redoblaron sus esfuerzos en la región, llevando no solo alimentos y medicinas, sino también materiales de construcción, semillas y herramientas para ayudar en la reconstrucción. Para la Navidad de 2022, 4 meses después de la inundación, ya habíamos bautizado a 78 nuevos creyentes. Nuestro centro comunitario se recuperó, más grande y más fuerte, gracias al apoyo de donantes internacionales conmovidos por nuestra historia. Esta vez, lo construimos con ladrillos cocidos, techo de metal y ventanas reforzadas para resistir las tormentas. Más que un lugar de culto, el nuevo centro se convirtió en un símbolo viviente de resiliencia para toda la comunidad. Un faro que decía: «Ni siquiera las aguas más violentas pueden destruir a un pueblo unido por la fe y el amor». Pero la transformación más profunda ocurrió en Shazia, el dolor de casi perder a sus hijos y la muerte del Señor. Faisal, quien sacrificó su vida para salvarlos, le dieron una espiritualidad extraordinaria. Shazia ya no era solo una viuda que intentaba salir adelante, se convirtió en una respetada líder espiritual, no solo entre los cristianos, sino en toda la comunidad. La Biblia flotante nunca se separaba de sus manos, la llevaba a todas partes, cuidadosamente envuelta en un paño limpio, como si fuera su mayor tesoro, y, en cierto modo, lo era. Sus páginas estaban marcadas con notas, subrayados y referencias cruzadas. Había memorizado pasajes enteros, lo compartía todo con una autoridad que provenía no solo del estudio, sino también de la experiencia. «Cada uno de nosotros tendrá que afrontar sus propias inundaciones», dijo en reuniones con personas de pueblos vecinos que acudieron a escuchar su testimonio. «Las aguas pueden subir e intentar destruirlo todo, pero si aprendemos a confiar en Dios, incluso sin comprender sus caminos, si nos aferramos a su palabra, incluso cuando todo lo demás se lo lleve el agua, descubriremos que Él nos sostiene de la mano en medio de la tormenta». Casi 8 meses después de la inundación, una delegación de funcionarios del gobierno vino a visitarnos. Habían oído hablar del milagro de la Biblia flotante y querían ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo en ese pequeño rincón de Sindh, un lugar que, contra todo pronóstico,
había desafiado las estadísticas de recuperación tras el desastre. Entre los visitantes se encontraba un alto funcionario conocido por su rigidez y severidad hacia las minorías religiosas. Era un hombre famoso por su dura interpretación de las leyes de blasfemia que tanto habían perjudicado a las comunidades cristianas de todo Pakistán. Lo recibimos con respeto, pero sin miedo. Shazia, vestida con su sencilla y limpia camisa shalwar, lo guió por el centro reconstruido. Le mostró los proyectos en marcha, la escuela donde niños de todas las religiones estudiaban juntos, las cooperativas donde mujeres musulmanas, cristianas e hindúes creaban artesanías que ya se vendían en los mercados de Karachi, y los huertos comunitarios que poco a poco revitalizaban las tierras devastadas por las inundaciones. Mientras caminaba por el centro, el oficial permaneció impasible, sin hacer comentarios, solo asintiendo ocasionalmente. Escuchó atentamente el relato de Shazia sobre la Biblia flotante, sin emitir juicios. Cuando terminó, esperábamos algún tipo de reprimenda, una advertencia sobre proselitismo ilegal u otras actividades prohibidas. Pero, para sorpresa de todos, el hombre pidió ver la Biblia. Con manos temblorosas, Shazia se la entregó. Retiró con cuidado la tela que lo envolvía, como si sostuviera una reliquia sagrada, y hojeó las páginas con una delicadeza que desmentía su austera figura. Examinó la cubierta, el lomo y las esquinas del libro, que deberían haber estado dañadas por el agua, pero estaban intactas. «Mi abuela era cristiana», dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había apoderado de la sala. Sus palabras nos impactaron. Se convirtió del Islam de joven, y su familia la rechazó. La trataban como si estuviera muerta. Yo era el único que la visitaba en secreto, incluso de niña. Tenía una Biblia igual a esta, y me contaba historias sobre ella cuando era pequeño. Historias de un hombre que calmaba tormentas, multiplicaba el pan y sanaba enfermos. Nunca olvidé esas historias, aunque tuve que fingir para sobrevivir en mi familia y en mi carrera. Su mirada se suavizó, y por primera vez vimos al niño que había escuchado esas historias de esperanza en las rodillas de su abuela, y no solo al severo oficial. «Lo que han construido aquí», continuó, con una voz que nunca antes habíamos oído. «Esta comunidad donde personas de diferentes religiones se reúnen en paz, donde el sufrimiento compartido ha creado lazos más fuertes que el odio heredado. Eso es exactamente lo que Pakistán necesita», nos aseguró su protección personal, advirtiéndonos que cualquiera que intentara perturbar nuestra paz tendría que rendirle cuentas. Y así, de repente, las amenazas cesaron por completo. Nuestro centro se convirtió en un refugio seguro para todos aquellos que buscaban esperanza y comunidad, independientemente de su fe. Y ahora, hermanos y hermanas que me escuchan, quiero compartir con ustedes algunas lecciones profundas que Dios me enseñó a través de esta extraordinaria experiencia. Primero, Dios habla con más fuerza en medio de nuestras tormentas. Cuando las aguas de la tribulación suben y amenazan con ahogarnos, es precisamente cuando sus mensajes llegan con mayor claridad y poder. Si te encuentras en medio de una tormenta ahora mismo, quiero que te detengas un momento y escuches atentamente. No bloquees tu mente ni cierres tu corazón por el dolor o la desesperación. Dios te habla a través de la misma situación que parece querer abrumarte. Su palabra siempre se eleva por encima de nuestros problemas. No importa cuán profundas sean las aguas que nos rodean, no importa cuán violenta sea la tormenta, la palabra de Dios permanece firme, accesible y viva. Como está escrito en Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Las inundaciones de la vida pueden arrasar con nuestras posesiones, incluso desarraigar a quienes amamos, pero la palabra eterna de Dios se mantiene por encima de todo, intacta y poderosa. A veces Dios nos permite perder todo lo material para encontrar lo verdaderamente eterno. Shazia perdió su hogar, sus pertenencias y casi pierde a sus hijos, pero en medio de esta devastación, descubrió una fe profunda y un propósito que nunca habría conocido si la vida hubiera sido fácil y pacífica. Jesús mismo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? A menudo, debemos perderlo todo para finalmente encontrar a Dios. Pero los milagros que Dios obra no solo nos transforman personalmente, bendicen a comunidades enteras. La Biblia flotante no solo consoló a Shazia, sino que se convirtió en un faro de esperanza para cientos de personas de diferentes religiones, que jamás habrían oído hablar del amor de Jesús, de no ser por esta historia.
Cuando presenciamos el poder sobrenatural de Dios, debemos recordar que este milagro no es solo para nosotros, sino para compartirlo con un mundo que clama por esperanza. Las divisiones religiosas que una vez causaron tanto sufrimiento se disiparon gracias al amor sacrificial que nació de esa tragedia. Un musulmán dio su vida para salvar a niños cristianos. Familias hindúes compartieron sus escasos alimentos con vecinos musulmanes. En el dolor, nos damos cuenta de nuestra humanidad común y de nuestra necesidad de un Dios que nos mantenga unidos cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo, y eso es exactamente lo que descubrimos en medio del caos. Tu tormenta puede ser diferente a la nuestra. Quizás estés luchando contra una enfermedad que te está minando las fuerzas, o un divorcio que ha destrozado a tu familia. Quizás el desempleo te ha traído miedo e incertidumbre, o la ansiedad y la depresión son las aguas oscuras que te asfixian día tras día. O quizás tu diluvio no es tan visible, pero igualmente devastador. Adicciones que te alejan de la vida, relaciones tóxicas que te hunden, dudas que erosionan los cimientos de tu fe como el agua erosiona las orillas de un río. Sea cual sea tu tormenta, quiero decirte con toda la convicción que da ver la palabra de Dios, firme en medio de las peores aguas. Dios no te ha abandonado. Su palabra permanece firme contigo. Sus promesas no han fallado. Levántate. Como Shazia aprendió de su pérdida más profunda, a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, la presencia de Dios en medio de la tormenta. Y hoy quiero invitarte a tomar una decisión. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, quizás escuchando esta historia desde lejos, conmovido, pero sin haber dado el paso de fe, quiero invitarte a orar conmigo ahora. No hay nada mágico en ello. Lo que realmente importa es la sinceridad de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que necesito un Salvador que me sostenga cuando las aguas de la vida me ahoguen. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Hoy te entrego mi vida, incluso en medio de las tormentas y dificultades que me rodean. Ven a mi corazón y muéstrame que tu palabra está por encima de mis circunstancias, guiándome a un lugar firme en tu nombre. Amén. Si acabas de hacer esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Acabas de tomar la decisión más importante de tu vida. Para aquellos que ya son cristianos, pero enfrentan sus propias inundaciones, quiero ofrecerles aliento con las palabras que Shazia siempre repetía en los días más difíciles. Si la palabra sobrevivió, nosotros también sobreviviremos. Permítanme contarles un poco sobre lo que sucedió después de ese desastre. Han pasado 3 años desde las grandes inundaciones en Pakistán. Nuestra pequeña comunidad, que comenzó con unas 60 personas, ahora cuenta con más de 400 miembros. Contamos con 5 centros comunitarios repartidos por las aldeas de Sindh, cada uno con su propia escuela, cooperativa de mujeres y programas de microcrédito. Shazia ahora lidera un proyecto de alfabetización que ha enseñado a leer a más de 300 mujeres de diversas religiones, utilizando la Biblia como su principal fuente de instrucción. Sus 3 hijos están bien. Adnan estudia medicina en Karachi con una beca completa. Yasmín se ha convertido en una artista talentosa que captura la historia de la Biblia flotante en sus pinturas, y el pequeño Tariq, de tan solo 11 años, sueña con ser pastor y ya dirige grupos de estudio bíblico para niños de su edad. La familia del señor Faisal, el musulmán que dio su vida para salvar a los niños, fue recibida en nuestra comunidad. Su esposa, Amina, quien curiosamente lleva mi mismo nombre, ahora trabaja en el programa de microcréditos, ayudando a mujeres a emprender pequeños negocios. Sus 2 hijos asisten a nuestra escuela, donde aprenden no solo materias académicas, sino también valores de respeto y convivencia pacífica. El funcionario gubernamental que nos protegió se convirtió en facilitador de diálogos interreligiosos a nivel provincial, lo que contribuyó a reducir significativamente la violencia sectaria en la región. Incluso líderes religiosos que antes predicaban el odio, ahora participan en proyectos comunitarios, reconociendo que nuestra humanidad compartida es mucho mayor que nuestras diferencias religiosas. ¿Y la Biblia flotante? Aunque sus páginas están desgastadas por el uso, permanece en el corazón de nuestra comunidad, protegida en una sencilla vitrina. No es una reliquia intocable, sino un símbolo viviente. Cada nuevo miembro que llega toca sus páginas, sabiendo que está entrando en una historia real de cómo Dios habla y actúa, incluso en las tormentas más difíciles. Si esta historia te conmovió, comparte este video con al menos 5 personas. No sabes quién entre tus amigos o familiares
está pasando por su propia situación y necesita saber que la palabra de Dios puede superar cualquier situación. Además, deja un comentario abajo diciéndonos desde qué país nos estás viendo y cómo fue tu experiencia con Dios, sosteniéndote en medio de las dificultades. Tu testimonio podría ser el salvavidas que alguien necesita. Oramos por las personas que enfrentan inundaciones, tanto literales como metafóricas, en todo el mundo. Tu participación puede cambiar vidas como nunca imaginaste. No olvides suscribirte al canal y que el Dios que hizo flotar la palabra sobre las aguas destructivas de Sindh también haga que tu paz, consuelo y esperanza floten sobre cualquier tormenta que estés enfrentando hoy. Que, como Shathia, encuentres un mensaje especial para tu corazón, incluso en los momentos más oscuros, y nunca lo olvides. No importa cuán altas sean las aguas, la palabra de Dios siempre flota. Si lo sostienes, flotarás también. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén.